5 principios para hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Y no hay otra persona en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, o bueno, yo he visto, donde podamos ver esos 5 principios más que en la vida de Ruth. La Biblia dice que ella era una mujer maldita, porque no era parte del pueblo de Dios. En Deuteronomio 23:3 dice la Biblia: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. En otras palabras, Ruth era una desgraciada, porque no tenía gracia. No tenía gracia para entrar al pueblo de Dios. 5, el número 5 en la numeración bíblica o en la numeración divina significa gracia. Y estos 5 principios los vamos a ver en su vida de Ruth, no solamente en ella, sino también en la vida del Señor Jesús, porque la Biblia dice en Lucas 2:40, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. En Lucas 2:52 va a decir: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracia, hay muchas definiciones de gracia, pero lo que en sí el diccionario dice es que significa hallar favor, hallar el bien, hallar el favor de alguien. En las palabras del hermano Roberto Juin, él decía que gracia era Dios descendiendo a nuestro nivel para después tomarnos y subirnos a su nivel. No solamente tenemos que hallar gracia delante de Dios, sino también delante de la gente, porque la gente, estamos en el mundo y tenemos que de alguna manera tener una relación con el mundo. Por eso dice la Biblia en el caso del Señor Jesús que Él crecía primero en gracia para con Dios, primeramente, y después para con los hombres. Eso nos da un principio básico, porque la cruz, el travesaño vertical, es más grande que el horizontal, porque de eso nos habla de alguna manera que nuestra relación con Dios debe ser mayor que la relación con los que nos rodean. Y cuando tu relación con Dios sea mayor, la relación con los que te rodean va a ser arreglada por Dios o va a estar estable. No podemos tener una mayor relación con nuestros externos que la relación que tenemos con Dios, porque de otra manera la cruz iría de lado. Y eso es un principio básico. Bueno, ¿cuál es el primer principio de estos 5 para poder hallar gracia delante de Dios primeramente y después de los hombres? ¿Ok? El primer principio es tener temor de Dios. Ruth tenía temor de Dios. Vamos a ver, abrir nuestras Biblias por favor en Ruth capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Ustedes conocen la historia. Ruth no era de Noemí. Noemí estaba casada con un varón que se llamaba Elimelech, que había tenido 2 hijos y habían escogido 2 mujeres moabitas. Pero Elimelech muere, y no solamente basta con esto, sino que después sus 2 hijos de Noemí también mueren. Entonces Noemí trata de persuadir a sus nueras y les dice que se regresen, que se vayan otra vez a su pueblo, a sus dioses, que se vuelvan a sus tradiciones. Y Orfa se regresa a su pueblo, tras sus dioses, tras sus tradiciones, pero Ruth, contrario a ella, no lo hace. Alguien que lo tenga y le quiera dar lectura, por favor. Ruth capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Ruth no tenía desde una estructura de alguna manera bíblica o desde pequeña, porque ella era ajena al pueblo de Dios, no había escuchado de Dios hasta que seguramente se casó con su marido, y entonces por eso ella, seguro estoy, recibió una revelación de parte de Dios, directamente de Dios, para ella poder ver como Dios quería. Siendo una extranjera, siendo una moabita, siendo una mujer maldita, entra a la genealogía del Señor Jesucristo. Pero es impresionante ver cómo ella, a pesar de que no conocía desde pequeña a Dios o a Jehová, ella menciona aquí en este versículo, dice, tu pueblo será mi pueblo, dice, y tu Dios mi Dios. Y no solamente está diciendo, no solamente basta con eso y está hablando de un Dios ajeno, sino más adelante lo vuelve a mencionar por su nombre. Y dice, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso habla de que ella ya tenía una relación con Dios, con Jehová, y de alguna manera tenía un temor de parte de Dios. Ella tenía que ver como Dios veía. Ella vio que Israel era el pueblo escogido de Dios, y Dios abrió sus ojos, y ella quería ser parte de la bendición de Dios, quería ser parte de ese pueblo especial de parte de Dios. Y Dios le concede, porque pasa a ser parte de la genealogía de Cristo. En Mateo capítulo 1 ustedes van a leer 5 mujeres que pasaron a ser parte de la genealogía de Cristo, y una de ellas es Ruth, siendo que no tenía derecho o no podía tener acceso a siquiera ser israelita. Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ese es un mandamiento que Dios estaba dando al pueblo de Israel, literal. En nuestro caso lo podemos ver metafóricamente, hermanos. Cuando tú veas a alguien de la iglesia o del cuerpo de Cristo, lo veas sordo, lo veas ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Cada que tú vayas a hacer algo, cada que vayas a hablar algo, debes de preguntarte, ¿es lo que Dios quiere? Tener temor de Dios no es tener miedo de Dios. Tener temor de Dios es tener una conciencia de Dios. Es muy bonito salir a la calle y decir, soy cristiano, soy cristiana, pero ¿cuánto temor de Dios tienes en tu corazón para realizar lo que vas a hacer? Cualquier cosa. Hablando con mi hijo Mateo, explicándole acerca del temor de Dios, yo le decía, no se trata de tener miedo, porque Dios no es un Dios que esté esperando con un cinturón o con un fuete castigarte. Se trata de tener una conciencia plena de que Dios es tu Señor y que eres hijo de Dios y que quieres caminar la senda que Jesucristo ha marcado. Es muy fácil esconderse de la gente. Es muy fácil esconderse de los que tú pudieras tener temor, de tus padres, aún como joven, como niño. Pero hay alguien de que no te puedes esconder. Y ese es Dios. Alguien que escudriña tu corazón. Alguien que escudriña tus actitudes, tu alma. Es Dios. Hermanos, quiera Dios revelarnos ese temor que hubo en Ruth y poder tener realmente una conciencia de que Dios está en todo lugar. No te escondas de los hermanos, no te escondas de, ay, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana, me va a ver, estoy haciendo así, estoy hablando axá. Ten temor de Dios. Ten un amor especial por tu Señor. Eso está hablando, el tener temor de Dios no solamente es decir, ok, tengo una conciencia, sino también habla de una comunión, de un amor por Dios. Una de las profecías hablaba de tener una relación con el Señor. Tenemos que tener un amor realmente por Dios. El capítulo de Mateo que estábamos leyendo al principio habla de Judas. Judas lo entregó. No había una revelación especial de Dios en Judas, por eso hizo así. Quiera Dios darnos una característica o ese principio, tener un temor especial por nuestro Señor.
Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Amén. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Ustedes saben, Salomón, el hombre más sabio del Medio Oriente, que el rey más rico, el hombre que pudo satisfacer todos sus placeres, va a exclamar y va a escribir: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso está hablando de que todo lo que hagamos, lo que hablemos, lo que digamos, las acciones que tomemos, en algún momento van a ser traídas a juicio. Dice: juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ruth conocía ese principio. Ruth sabía que Dios estaba en todo lugar y conoció al Dios verdadero, y abandonó a sus dioses, abandonó la estructura que le había sido enseñada desde pequeña, y le fue revelado un temor de Dios especial. Segundo principio: era una mujer leal. Eso habla de un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. En el contexto, cuando dice que no se apartará de ella, cuando le está diciendo a Noemí: no me apartaré de ti, está hablando de una lealtad. Y en el contexto también, cuando dice: tu Dios será mi Dios, está hablando de una lealtad hacia Dios. Nuestra lealtad va a ser probada muchas veces. ¿Tú alabas a Dios solamente cuando te va bien? ¿O lo alabas en tu angustia? ¿Cuánta lealtad tienes por Dios? ¿Cuál es tu lealtad hacia Dios? Estaba oyendo a Dante Gebel cuando dice: eres de las ovejas que dicen: Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame. Parecemos cristianos ovejas todo el tiempo: ayúdame, dame, bendíceme, prospérame, regálame. No. Si Dios no lo hace, ¿qué? Tu lealtad se va a ver afectada. Tu adoración hacia Dios va a ser cambiada. ¿Solamente adoramos a Dios cuando nos va bien? Vámonos. Tenemos que adorar a Dios en medio de nuestra angustia. Hebreos 13, versículos 5 y 6. ¿Alguien que le quiera dar lectura, por favor? Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Dice otra vez: dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. La fidelidad de Dios y la lealtad de Dios hacia nosotros nunca se va a ver afectada. Pero, ¿qué hay de nosotros? Debemos aprender a pasar nuestro calvario siempre confiadamente de que Él es nuestro ayudador y que Él ha hablado que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Cualquiera que sea tu situación, a lo mejor estás afectado económicamente y puedes tener miedo de qué va a pasar mañana, qué va a ser de mi vida, cómo voy a pasar mi vejez. Hermano, Él es tu ayudador.
no te desamparará ni te dejará. Amén. Pero quiere el Señor darnos ese sentido, ese principio de lealtad hacia nuestro Señor, hacia nuestros principios bíblicos, de decir: Señor, yo te creo. En medio de las circunstancias, en medio de mi dolor, en medio de mi noche de dolor, puedo clamar confiadamente: el Señor es mi ayudador. Amén. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tercer principio que vamos a ver en Ruth es: tenía humildad. Esto habla de una sencillez de espíritu. Jesús va a decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ruth capítulo 2 versículo 10. Pueden buscarlo y denle lectura juntos, por favor. Ruth capítulo 2 versículo 10. Después de que Ruth regresa a Israel con Noemí, ella necesita a alguien que las redima. Y hay un hombre que tuvo compasión de ellas, y un hombre del que halló gracia primeramente. Bueno, primeramente halló gracia delante de Dios y luego delante de este hombre, de este varón. Y aquí vamos a ver qué dice Ruth capítulo 2 versículo 10, si lo pueden leer todos juntos, por favor. Ella le entonces trabajando en La tierra y le dijo: ¿por qué haciendo ojos para que me reconozcas extranjera? Aquí está claramente como dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Le está hablando a vos. Pero en Proverbios 6 versículo 16 va a decir: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 y 6 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántas veces hemos luchado con nuestro ego, con nuestro yo? Cuando viene alguien y te agrede, tal vez con palabras o con su comportamiento, y tú te sientes humillado, te sientes humillada, tu ego brota y tu yo brota y dices: ¿y quién es esta? ¿O quién es este? ¿Para que haga así conmigo? ¿O para que me hable así o asá? ¿O para que actúe de esta manera? Eso no le agrada a Dios. Proverbios 6 está diciendo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y eso está hablando de que Dios no lo tolera, no lo puede ver. Y la primera cosa que Dios abomina es los ojos altivos. A veces, siendo cristianos, pensamos que somos la élite, que somos lo mejor, que no podemos tener contacto ni roce con los del mundo. Estaba oyendo hoy precisamente a un muchacho que me estaba hablando del grupo a donde va, y dice que el que predicó dijo: nosotros como cristianos no le podemos hablar a nadie del mundo. Y le digo: pues dile que tampoco le reciba el dinero. A ver si es cierto. La Biblia es clara cuando dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no podemos cerrarnos y decir: yo soy tal o cual cosa, soy mejor que él o soy mejor que ella. No podemos. Jesús no era así, nunca ha sido así. Jesús vino a los pecadores, y cada que quieras llenarte de orgullo o de soberbia en tu corazón, quiero decirte, y te creas muy cerca de Dios, es cuando, con tristeza te lo digo, más lejos vas a estar de Dios. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, dice, ya se me movió aquí, hermano. Dice: porque el Señor excelso atiende al humilde, mas al altivo
conoce de lejos. ¿Quieres que Dios te oiga? ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Sé humilde. Dile al Señor que te dé humildad. Aprende del Señor Jesús. Escudriña las Escrituras. La Biblia dice que cuando le preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién de nosotros va a ser el mayor en el reino de los cielos? Jesús les dijo, aquel que fuera el más pequeño o aquel que sirviera a los demás, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. A veces pensamos, ¿y yo por qué le voy a servir a este o por qué le voy a servir a esta? ¿Quién es? La pregunta que te debes hacer es, ¿quién eres tú? El Señor dice que da gracia a los humildes. Aleluya. El cuarto principio, obediencia. Ruth capítulo 3 versículo 5. Le voy a dar lectura, nos vamos a ir un poquito más rápido, cuestión del tiempo. Y está hablando Ruth a Noemí y le está diciendo, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Obediencia es el acto de cumplir las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo shama significa prestar oído, escuchar, oír, pero en algunas ocasiones se transmite como obedecer. Y quiero decirte algo, la obediencia a Dios trae bendición. Y eso lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, versículos del 13 al 15, va a decir, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Pero ¿qué dice de la desobediencia? En Deuteronomio 28, versículos del 58 al 62 va a decir, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. ¿Y cuál es nuestro ejemplo sublime de obediencia? Pues el Señor Jesucristo. En Filipenses va a decir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y va a decir también la palabra de Dios en Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El mejor ejemplo de obediencia y de humildad es el Señor Jesucristo. Siendo el Hijo de Dios, aquel por el que todas las cosas fueron creadas y todas las cosas subsisten, se despojó de sí mismo
y se humilló por amor a ti, y vino a ser obediente aún siendo que tenía que morir por muerte de cruz. Y no solamente basta con eso, sino que dice la Biblia que vino a ser perfeccionado. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que el Señor Jesús necesitaba aprender obediencia? ¿Tú crees que Él necesitaba ser perfeccionado? Era hijo de Dios. Era el ser, o es el ser perfecto por excelencia. Y dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuán difícil es obedecer? Pero la Biblia es clara, hermano. Necesitamos obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Obedecer estos principios, seguir estos principios para que Dios, Señor, a veces te preguntas, ¿por qué no le caigo bien a la gente? ¿Por qué no hallo gracia? A veces hasta te preguntas, Dios, ¿por qué no me contestas? Necesitamos hallar gracia delante de Dios. Necesitamos tener estos principios básicos en nuestro corazón. Por último, el último punto, era una mujer virtuosa. En Ruth capítulo 3, versículo 11 va a decir, ahora pues, esta es vos hablando, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. En Proverbios 31, versículos del 10 al 12 dice mujer virtuosa, y eso lo dice Salomón, después de haber tenido 1000 mujeres. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermanas, ¿sabes por qué a veces no hallas gracia delante de tu marido? La Biblia dice lo que dice. Yo no la puedo cambiar. No la podemos cambiar. Y eso no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres. Tenemos que agregar virtud. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. A veces decimos, Señor, quisiéramos estar acostados en nuestra cama, yo principalmente, todos los días, jugando PlayStation o viendo el iPad, estar tranquilos, sin problemas. Pero no puede ser así. Tenemos que agregar virtud. ¿Y qué es virtud? Pues tenemos que hacer las cosas prácticas. Después de agregar, de establecer los primeros 4 principios, este último principio es un principio práctico. No te lo puedes dejar todo a Dios. En una ocasión escuché acerca de un hondureño, eso me lo platicó mi mamá. Dice que mi abuelito le retaba a un hermano que se sentía evangelista y que había sido llamado, él sentía que había sido llamado a las naciones y que él iba a vivir en el ministerio. Y es perdón por el ejemplo que os voy a dar, pero así pasa, aunque les parezca risa. Dice mi abuelito que él pasaba y llegaba el olor del baño muy feo, hasta que se desesperó porque él le prestaba un departamento y entró al baño y el baño estaba asquerosísimo, tapado, y le decía el hondureño, dice, ¿por qué no has limpiado este baño? No lo has lavado. Y vaya que el hermano Ochoa tenía un carácter especial. La mayoría de aquí lo conoció. Y el hondureño dice, no, hermano, es que está llorando para que el Señor haga la obra. No seas flojo, le dijo, no puedes dejarle todo al Señor. No podemos dejarle todo a Dios. A Dios nos va a bendecir, nos va a dar, pero hay que ser prácticos. No podemos esperar ni dejarle todo a Dios. Tenemos que agregar a nuestra fe virtud. Y eso lo dice la Biblia. Apunte 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Eso lo leen ustedes, hermanas, en sus casas. Bueno, ahorita lo leemos. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Cada que tú vayas a abrir tu negocio, tu local, vayas a tu trabajo, ve orando al Señor, sí, pero haz las cosas prácticas, aquello que te venga a la idea o a la cabeza. Tú que sabes, a lo mejor es Dios revelándote las cosas, estás viéndole al Señor, ayúdame, bendíceme. Y de repente te viene la idea, no, es que el Señor no me ha dado paz. Quiero estar en paz, tranquilo. Sí, pero a veces hay que actuar. Y de esa manera Dios te va a bendecir. A veces le dicen, estaba oyendo la otra vez un chiste y había un hombre que llegó al cielo y le dijo, Señor, ¿por qué no me salvaste? Se ahogó, se murió ahogado. Y le dice, porque estaba él en el mar y pasó un salvavidas y le dijo, vamos, ven. Le dio un salvavidas para que se salvara y no, yo estoy esperando que Dios me salve. Pasó un barco, lo quisieron, le apretaron una soga y dijo, no, dice, yo estoy esperando que Dios me salve. Luego pasó un helicóptero y lo quisieron salvar, le dijo, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Entonces llega al cielo y dice, Dios, ¿por qué no me salvaste si yo creí en ti? Y Dios le dice, a ver, te mandé un salvavidas, te mandé un barco, te mandé un helicóptero, no agarraste nada. A veces Dios nos manda las cosas y desgraciadamente no tenemos el oído tan afinado para escuchar a Dios y escuchamos lo de otra gente o escuchas lo que el diablo te quiere poner en tu corazón, lo que el diablo siembra en tu corazón, pero no escuchas a Dios. Y Dios te está diciendo, haz así, y no lo escuchas. Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 6. Con esto vamos a terminar. Dice, asimismo vosotras mujeres, yo sé que no les va a gustar, hermanos, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro travío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Eso habla de humildad y apacible, habla de la sencillez del espíritu, lo que ya vimos, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanas y también hermanos, antes de preocuparnos por cómo vamos a estar vestidos, ¿o qué vamos a vestir? Debemos preocuparnos por nuestro espíritu, por nuestro corazón. ¿Qué tanta comunión tienes con Dios? Oí a alguien que dijo alguna vez, hablas mucho de Dios, pero no hablas con Dios. Conozco muchos cristianos que hablan mucho de Dios, pero cuando tú los escuchas hablar, cuando tú los escuchas lo que tienen en su corazón y en su espíritu, tienen muy poco de Dios. Y pareciera que los estoy regañando, hermanos, pero no. Quiero decirles que también esta palabra es para mí, porque Dios no solamente les habla a ustedes, sino a veces cuando yo estoy aquí al frente, Dios está hablando a mi corazón lo que quiera que ministre, pero también me está retroalimentando. Y con tristeza lo digo, hermanos, a veces hablo mucho de Dios, pero ¿cuánto tengo de Dios en mi corazón? ¿Cuánto tengo de Dios? ¿Cuánto realmente mis acciones, mi hablar, mi comportar refleja al Señor? ¿Cuánto? Había una pulserita que vendían en Estados Unidos que decía, What would Jesus do? Que quiere decir, ¿qué haría Jesús? Ser cristiano significa caminar la senda que Jesucristo marcó. Cada que vayas a hacer algo, cada que vayas a actuar de una o de otra manera, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría tu Señor? ¿Cómo actuaría? Y entonces, si realmente eres cristiano, si realmente eres cristiana, camina como Jesús quiere que camines. Camina la senda que Jesús ha marcado. Caminemos como el Señor quiere.
para que algún día recibamos del Señor la corona y pueda el Señor Jesús decirnos, bien, bien, bien Laurita, bien Silvia, bien Toño, buen siervo y fiel. Un poco has sido fiel, no mucho tampoco. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Oh, ¿tienes algún canto? Vamos a cantar un canto y después vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Sonrían al Señor. Ya nos regañó, no nos regañó, nos exhortó. Es una palabra de exhortación. Y Dios nos ama. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Hermano, hace rato estábamos cantando este canto que dice yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y bueno, voy a tomar unos momentos antes de que empecemos el canto. El canto nace de Juan el Bautista cuando dice a él conviene crecer y a mí menguar, hermano. Y eso es hermoso porque cuando nosotros dejamos que el Señor llene nuestras vidas, que el Señor ponga más de Él en nuestros corazones, es ahí donde va a llegar ese temor de Dios, es cuando llegue esa virtud, cuando llegue esa lealtad, hermano, cuando realmente el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y podamos cantar este canto con ese entendimiento, pidiéndole a Dios más de Él en nuestras vidas, más de su amor, más de su gracia y que sus frutos sean desarrollados en nuestro corazón. Amén. Yo
estos 5 principios, Señor Jesucristo, en nuestro corazón. Y nos ayudas a tener temor de ti, Señor Jesucristo. Nos ayudas a ser leales en ti, Señor, en medio de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Señor, nos ayudas a ser humildes. Nos ayudas a ser obedientes a tu palabra, Padre Celestial. Y nos ayudas a ser virtuosos, para poder hallar gracia delante de ti primeramente, y después delante de la gente que nos rodea, de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, aún de nuestros jefes, o de la gente con la que nos relacionemos, para que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a hallar favor tuyo a través de la gente. Gracias, Señor, porque tú bendices a mis hermanos, bendices a tu pueblo, Padre Celestial. Y creo, Dios, que tú les das la fortaleza y la gracia para que puedan caminar contigo la senda que tú nos has marcado. Porque ese es el verdadero significado de ser cristiano. Caminar, seguir a Cristo, seguir la senda que Jesucristo nos ha marcado. Y no solamente Jesús, sino aquellos que nos han precedido en el caminar contigo. Dios, gracias porque tú provees a tu pueblo lo que necesita. Sea cual sea la necesidad, tú suples. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Creemos esta palabra sobre tus hijos y que no tienen falta de ningún bien. Dios, tu palabra dice, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, porque tú guardas a mis hermanos, los cubrimos con tu sangre preciosa, creyendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende, y los dardos del diablo no prevalecen contra ellos, sino que son detenidos en el nombre de Jesús. Gracias porque guardas a tu pueblo y tú los traes con gozo la próxima semana, Señor Jesús. Pon en ellos la necesidad por buscarte a diario, de caminar contigo a diario, Señor Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Si alguien quiere recibir Espíritu Santo o alguien necesita recibir a Cristo, aquí estamos para servirles y guiarlos en lo que Dios quiere para ustedes. Dios les bendiga, hermanos.